Hola, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio de límites trigonométricos. Vamos a hacer una demostración de un límite notable. Ese límite es el límite de x cuando tiende a 0 del seno de x entre x. Eso debe ser igual a 1. Si vamos a demostrar de que ese límite da igual a 1. Sabemos que el seno de x, donde x es el ángulo que se forma, ¿no? Entonces, para determinar este límite o demostrar este límite, lo vamos a hacer por la circunferencia de radio 1, que es el que mostramos acá a continuación. En esta circunferencia vamos a encontrar lo que son los triángulos que se forman, triángulos rectángulos que se forman debido a la apertura que se hace con respecto al ángulo, ¿no? Ok, esa apertura sabemos que es la siguiente. Acá tenemos el radio de la circunferencia y realiza una apertura de un ángulo X, que es el ángulo del seno que estamos buscando. Al realizar esa apertura me va a formar un triángulo que vemos acá pequeño, que es el triángulo A, B y C. ¿Cómo se forma? Porque trazo una línea vertical en el punto B que intersecta al eje X de forma perpendicular y me genera un punto. Es decir, que se formaría un triángulo A, B y C, que es el que se muestra acá. Adicionalmente a eso también se formaría otra área, que es el que se forma con el ángulo con respecto al arco de la circunferencia, que sería de A, B y E. Y por último, si trazamos una línea tangente en el punto E, que corte acá al punto D, vemos que también formamos un triángulo, en este caso un poco más grande que el primer triángulo, ¿no? Entonces, en vista de esto, tenemos que hacer lo siguiente para demostrar este límite. Vamos a hacerlo de la manera siguiente. Si vemos acá, vamos a calcular primero los lados que tiene cada triángulo. Sí, este lado y este lado, ¿no? Vamos a comenzar primero con este lado que está acá, que es el triángulo pequeño, donde me dice que el seno de x va a ser igual a ¿quién? Al cateto opuesto entre la hipotenusa. Y el cateto opuesto es C y B, ¿no? Que sería BC. Entre la hipotenusa, que es R. Pero yo sé que R es igual a 1. Por consiguiente, yo sé que BC es igual al seno de X. Es decir, que este tramo que está acá va a corresponder a lo que es el seno del mismo ángulo. Y me va a quedar como seno de X. Ya conseguimos nuestra primera, nuestro primer lado, ¿no? Sería nuestro primer cateto. Para calcular el cateto de abajo, ahora lo vamos a hacer con el coseno. ¿Por qué? Porque el ángulo está adyacente a este cateto. Me va a quedar que el coseno de X va a ser igual a de A a seno, que es el lado que estamos buscando. Sería AC entre R. También sabemos que R, que es la hipotenusa, es igual a 1. Por consiguiente, me va a quedar que el lado AC es igual al coseno de X. Entonces acá me quedaría simplemente como el coseno de X. Perfecto. Y por último, ya con estas medidas, que son los dos ángulos, yo puedo calcular el área de este triángulo, ¿no? Y puedo calcular el área del que se forma con el arco de la circunferencia, porque ya solamente ahí corresponde con el ángulo y el radio, yo calculo esa área. Pero me faltaría el triángulo más grande, que es el que se vemos acá, que es de A a D y E. Eso lo vamos a hallar con la tangente. ¿Por qué? Porque me dice que la tangente de X es igual al cateto, aquí estamos parados en este ángulo, al cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto es de D a E. Sería de D a E. Entre el cateto adyacente, que es de A a E.
Sabemos que la distancia que hay de A hasta E es el mismo radio, que es el mismo radio R1 que está acá, porque si esta apertura se regresa a un ángulo cero, es decir, que el valor de acá a acá sigue siendo 1. Por consiguiente, DE será igual a ¿quién? DE entre 1 es DE, y me va a quedar que es la tangente de X. Por consiguiente, acá voy a tener que este valor es igual a la tangente de X, del ángulo. Perfecto, ya conseguimos los lados que corresponden a los dos triángulos que se forman acá, ¿no? Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente. Como le dije en un principio, acá tenemos un área formado por este triángulo. Tenemos un área aún más grande formado por la curva el arco de la circunferencia. Y tenemos un triángulo aún más grande que es el que se forma por el triángulo que tenemos acá. Entonces, podemos calcular el área 1, que va a ser igual el área formado entre A, B y C. Esa área 1 va a ser igual a ¿quién? Sabemos que la fórmula para calcular el área de un triángulo es base por la altura entre 2. ¿Quién es la base? El coseno de X. ¿Quién es la altura? El seno de X. Dividido entre 2. Ya tenemos nuestra área 1 calculada. Ahora vamos a calcular nuestra área 2. Me dice que el área 2 va a ser igual a ¿quién? Si vemos que el área 2 es igual al área formada entre A, B y por último E. Esa área corresponde a el área de una circunferencia, que el área de una circunferencia es igual a un medio del ángulo por el radio al cuadrado. Yo no conozco el ángulo, pero este ángulo, en este caso para nosotros sería la X formada, ¿no? Yo no conozco el ángulo, pero sí conozco el radio, y el radio es 1. Por consiguiente, eso sería igual a un medio del ángulo, a un medio de X, que es el ángulo que se forma. Y por último, calcularíamos el área 3, que si vemos es el área formada entre los puntos A, D y E, donde esa área va a ser igual a un triángulo igual que el primero, sería la base, que en este caso la base es de A hasta E, y esa E sería el radio de la circunferencia, por lo tanto es 1, por la altura que es tangente de X, entre 2. Por consiguiente, el área 3 sería igual a ¿quién? A la tangente de X entre 2. Ok. Ya acá tenemos formado nuestras tres áreas, ¿no? Entonces, acá tenemos que llevarlo a una desigualdad. ¿Por qué? Porque los tres triángulos son de medidas distintas. Entonces, nosotros podemos llevar esa expresión a una desigualdad de la manera siguiente. Nosotros podemos decir que el área 2 es mayor al área 1, pero a su vez es menor al área 3. De aquí, por relacionando las áreas, podemos decir que el área 2, que es el que se forma con el arco de la circunferencia, es mayor que el área 1, pero a su vez es menor que el área 3. Entonces, lo que hacemos es que cada una de estas áreas que encontramos lo sustituimos acá. Me va a quedar de la manera siguiente. El área 1 es el coseno de X por el seno de X entre 2. Es menor ¿a quién? A un medio de X, que es el área 2. Y a su vez será menor, acá borramos un poco, me disculpo, no tengo espacio, al área 3, que es la tangente de X entre 2. Ok.
Ya del triángulo formado acá por la circunferencia, ya llegamos a esta expresión. Ya teniendo esta expresión, procedemos simplemente a resolver esta desigualdad. Acá voy a borrar porque no tengo más espacio. Ya calculamos acá. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Qué podemos hacer acá? Aquí vemos que tenemos divisores de 2. Si todas las funciones que se encuentran acá están divididas entre 2, yo puedo multiplicar sencillamente toda la expresión por 2. Y me va a quedar que el coseno de x por el seno de x es menor a x, porque este 2 se simplifica, y menor a la tangente de x. Ok. Entonces acá llegamos, ¿verdad?, a una expresión donde tenemos dos desigualdades. La primera es que x es mayor que el coseno de x por seno de x. Y que x, y a su vez x, es menor que la tangente de x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Podemos separar en dos desigualdades la expresión. La primera, podemos decir que el coseno de x por el seno de x es menor que x. Entonces acá llegamos a la segunda. Borro acá porque ya creo que aquí esta parte la vimos, ¿no? Llegamos a nuestra segunda. Sería que la tangente de x es mayor que x. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer acá en estos momentos? Necesito llevar que un lado de esta desigualdad me quede la expresión seno de x entre x, tanto acá como acá. Entonces me va a quedar, si tengo esta x que está acá sola, lo puedo pasar para acá, para este lado. Pero antes de eso yo debo pasar el coseno que está multiplicando, pasará para acá dividiendo. Y este que quedará multiplicando, pasará dividiendo. Entonces me quedará como el seno de x entre x menor a 1 entre el coseno de x. Entonces ya acá, si vemos, ya tenemos una desigualdad. Tenemos una desigualdad que obedece al límite. Perfecto. Ahora acá en esta, sabemos que la tangente de x es igual al seno de x entre el coseno de x y mayor a x. Acá hacemos igual. Este que está dividiendo pasa multiplicando la x y la x que está multiplicando va a pasar dividiendo. Me va a quedar que el seno de x entre x será mayor que el coseno de x. Ya acá tenemos las dos desigualdades relacionadas a una sola expresión, a una sola función, que es el seno de x entre x. Entonces lo que vamos a hacer ahí es simplemente colocar toda la expresión en una sola. Y esa expresión, colocándola en una sola, me quedará de la manera siguiente. Ok, una vez llevadas estas dos desigualdades en una sola, me va a quedar de la manera siguiente. Que el seno de x entre x es mayor que el coseno de x, como está acá. Pero a su vez es menor que 1 menos coseno de x. 1 entre coseno de x, ¿no? Entonces acá lo que vamos a hacer es simplemente aplicar un método que se llama el teorema del emparedado, o también conocido como la ley de sándwich, que me dice lo siguiente. ¿Qué me dice la ley de sándwich? Que si yo tengo tres funciones, perdón. Yo tengo una función f de x, que es esta que tenemos acá, mayor a una función h de x, pero a su vez menor a una función g de x, ¿verdad? Al yo evaluar los límites de esa función h de x y el límite de x no tiende a de g de x, si yo evalúo ambos límites de los extremos, que es tal cual como tenemos acá, aquí tenemos tres funciones,
porque lo tenemos todo en dos desigualdades. Y acá está la misma expresión, tenemos tres funciones, tenemos dos desigualdades. Si yo los extremos de esas funciones, yo evalúo el límite y resulta que ese límite me da exactamente igual, me da el mismo valor, significa que el límite de la función del medio, en este caso se atiende a de f de x, si el límite de la función del medio será exactamente la misma. Por consiguiente, lo que tengo que hacer es simplemente evaluar el límite a la función a x a la 0, porque es al límite que estamos evaluando, a ese valor, tanto acá como acá. Entonces vamos a comenzar con el primer límite, ¿no? Que es el siguiente. El límite de x cuando tiende a 0 de el coseno de x va a ser igual a ¿quién? Al coseno de 0. Y coseno de 0 es 1. Perfecto. Ahora, el límite de x cuando tiende a 0, ¿de quién? De 1 entre el coseno de x, es igual a ¿quién? A 1 entre el coseno de 0. Y sabemos que el coseno de 0 es 1. Y 1 entre 1 es 1. Señores, acá hemos llegado a dos resultados. Y si se fijan, si se dan cuenta, es el mismo resultado para ambos límites. Es decir, que el límite de x cuando tiende a 0 del coseno de x me dio 1 y acá me dio 1. Y según la ley de sándwich o el teorema del emparedado, me dice que al evaluar los límites de los extremos y me da el mismo resultado, el límite de la función del medio, de la tercera función, evaluado a la misma variable, me tiene que dar exactamente igual, es decir, el mismo valor. Por consiguiente, podemos concluir que el límite de x cuando tiende a 0 del seno de x entre x, que es el que tenemos acá, es igual a 1. Y con eso damos concluido dicha demostración. ¿Por qué? Porque los límites en los extremos evaluados en x igual 0 me dio exactamente igual 1. Es decir, que al evaluar el límite de x cuando tiende a 0 de la función del medio, me va a dar 1. Y eso es todo el ejercicio. Espero te haya gustado y se haya entendido. Si es así, por favor te pido se suscribas a mi canal, compartas el video, le des me gusta y algún comentario, bueno, será bien recibido. Eso es todo por ahora. Muchas gracias.